Hola estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial. Esta vez vamos a hablar de las características generales de la cavidad oral. Cuando nosotros vamos a evaluar las características macroscópicas y microscópicas de la cavidad oral, tenemos que tomar en cuenta de que van a haber estructuras extraorales e intraorales. Cada una de ellas nos ofrecen características diferenciales que nosotros debemos de tratar de distinguir con bastante precisión. ¿Qué es lo que busco? Es una pregunta muy interesante que nosotros siempre tenemos porque la idea es no tener ceguera clínica. ¿Qué significa ceguera clínica? Es la incapacidad que presenta un profesional de la salud en poder reconocer algunos cambios o alteraciones que puede tener los tejidos, mucosas o zonas donde él ausculta, explora. En este sentido, yo debo tener la capacidad de poder identificar cuáles son las características normales para poder reconocer posteriormente las características atípicas y darme cuenta cuando una mucosa es sana y cuando no lo es. Ok, en el examen extraoral básicamente vamos a tratar de denotar 4 aspectos: piel, ganglios linfáticos, articulación temporomandibular y la presencia o no de asimetrías faciales. Esto con el objetivo de reconocer que el paciente se encuentra en estado de salud perioral y que obviamente no repercuta en su condición de salud general ni obviamente intraoral. Entonces ahí hay una serie de estructuras macro y microscópicas que vamos a tratar de reconocer. Obviamente, como nos estamos refiriendo a un lenguaje técnico, nosotros debemos tener un método de poder describir la ubicación precisa de los cambios manifestados. Tenemos que utilizar un lenguaje técnico y que sea acertado pues de forma unánime. Así que para cuando nos toque describir algo de la región extraoral y cuando nos refiramos a la piel o estructuras faciales, nosotros vamos a utilizar las denominadas regiones, las cuales están señaladas a continuación. Son alrededor de 20 regiones, unas se encuentran sobre la línea media, por ejemplo la frontal, otras se encuentran bilateralmente y por tal caso hay que describir si es del lado izquierdo o derecho cuando sean bilaterales. Por ejemplo, otra que es frontal, sobre la línea media es la mentoniana o mental, pero la del ángulo mandibular es bilateral. Entonces, si encontramos un cambio del lado izquierdo, decimos la región y el lado. Y si es del lado derecho, pues igual, ¿no? Ok, aquí tenemos las diferentes regiones que nosotros podríamos llegar a distinguir cuando hacemos la evaluación clínica. Recuerden que es sumamente importante tratar de hacer énfasis en la ubicación precisa, utilizando un método estandarizado de nomenclatura o de ubicación, que en este caso son las regiones. En este caso ustedes pueden pausar el video y pues hacer una anotación de cada una de las diferentes estructuras. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio, es ahí donde viene, por decir así, la habilidad para describir. Cuando es un cambio, un hallazgo, una lesión exofítica, verrucosa, papilar, ulcerativa, de diferentes formas. Si no, pues obviamente hay que describir color, consistencia y textura. Eso va a ser el común denominador de nuestra descripción en general. Color, consistencia y textura. Describir es retratar lo que vemos a través del uso de palabras. Hay algunas frases que no son del todo de mi agrado cuando se trata de la descripción clínica y es todo está normal o es no hay ningún cambio o sin datos patológicos. La habilidad de describir es tratar de hacer una fotografía a través de la narrativa, o sea, con palabras. Aquí tenemos otra. Se describe la región, cervical, esternocleidomastoideo. Aquí tenemos al lado, en este caso, izquierdo de lo que sería la región mental y también abarca la parte del labio de ese mismo lado. Aquí tenemos una proyección exofítica, algo abultado, también notamos algo en los labios. Entonces todos esos pequeños cambios nosotros tenemos que describirlos. Si no lo hubiesen, describimos color, consistencia y textura, o sea, color de la piel, consistencia que puede ser blanda, firme,
y también lo que sería la textura, que puede ser liso o rugoso. Eso ya lo hemos descrito con anterioridad. Ahora, otro de los elementos sumamente importantes para describir en el examen clínico extraoral es las características que presentan los ganglios. Los ganglios linfáticos forman parte del sistema inmunológico y estos son un elemento, una barrera de defensa para poder alertarnos acerca de la presencia de una infección o de un trauma o incluso de una neoplasia, o sea, un cáncer. Así que la presencia de los ganglios reactivos o sintomáticos o sensibles nos indica de que algo está pasando. Y nosotros, eso nos mueve a tratar de encontrar cuál es el motivo, ¿no? Cuál es la causa de que esos ganglios estén reactivos. Normalmente yo palpo bilateralmente con el dedo índice y medio, generando una ligera presión sobre las diferentes regiones. Lo que yo trato de encontrar es que encuentre un abultamiento. Normalmente, si el paciente no presenta ningún tipo de alteración, pues no presentará ganglios reactivos. De lo contrario, sí, los cuales pueden ser del mismo, o sea, del lado izquierdo, del lado derecho, o pueden ser bilaterales. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si al presionar encontramos un abultamiento, algo rígido, algo que se opone o tiene una consistencia diferente al resto, pues obviamente ahí se describirá como un ganglio reactivo, pero hay que ponerle nombre a ese ganglio. Entonces, en relación a las diferentes zonas que nosotros tengamos o evaluando el paciente, nosotros vamos a identificar cuáles son esos ganglios. Entonces, aquí tenemos las diferentes cadenas ganglionares con sus nombres respectivos y en ese sentido nosotros tenemos que evaluar de forma rutinaria los siguientes. Ok, otro de los elementos relevantes es la presencia de simetría o asimetría facial. Si nosotros dividimos el cuerpo en dos mitades a partir de la línea media, nos encontraremos de que en realidad somos asimétricos, o sea, no tenemos las mismas proporciones de un lado que del otro. Esto no significa de que siempre encontremos asimetría, sino que la palabra simetría significa igual a ambos lados. Y asimetría que hay un cambio de un lado con respecto al otro, o sea, no son iguales. En este sentido, yo voy a tratar de averiguar aquellas asimetrías que son notorias, o sea, que son bastante significativas, como la podemos ver en esta paciente. Por ejemplo, de este lado. Aquí podemos notar el abultamiento, ¿no? Si yo comparo un lado con el otro, yo noto ahí un cambio de tamaño. Yo también podría ayudarme aparte de la inspección, que es a través de la vista, yo podría utilizar otro método, que es la palpación, que es tocar si yo tengo esa duda. Aquí tenemos otra simetría, como podrán notar. Es mucho más abultado este lado que este otro lado. Entonces también uno puede palpar y notar otros cambios como sensibilidad o dolor, ¿no? En este paciente, aparte de la asimetría, también habremos encontrado algún tipo de ganglio reactivo. Acá lo notamos del lado contrario, aquí es mucho más significativo. Si nosotros comparamos este lado de la mandíbula con este otro lado, notamos pues la clara diferencia. En este caso, pues prácticamente no hay asimetría. Y pues en ese sentido, este paciente pues se colocará una descripción como no se encontraron asimetría o el paciente simétrico. En este caso, al parecer existe asimetría, pero el ángulo de la fotografía nos demuestra de que si nosotros tenemos una pérdida de percepción correcta, o sea, la línea bipupilar, una línea imaginaria horizontal que atraviesa las dos pupilas, en relación al horizonte, si esa no se encuentra paralela al horizonte, obviamente nos da ese falso positivo. Ahora, aquí les dejo esta pregunta. ¿Existen asimetrías patológicas y no patológicas? La discutiremos en algún momento. Ahora, hay algunos parámetros para poder describir. Aparte de las regiones, los cambios, también hay formas. Entonces, según estos autores, ellos clasificaron el aspecto frontal o visto de frente en 4: cuadrada,
triangular, cuadrada, triangular y ovoide. Entonces ustedes tendrán, tomando en cuenta el límite del cabello y el mentón con respecto a los pómulos, cuál es la forma que más le conviene o le calza al paciente que está. También pueden llegar a describir, algunos cambios que se encuentran en algunas porciones o tercios del rostro, los cuales se dividen en básicamente tres: el intelectual, la zona sentimental y pues la zona física sensual. Ahora, lateralmente nosotros denotamos eso como el perfil y ahí tenemos una clasificación, la de Angle, y establece tres tipos. La clase 1, donde encontramos prácticamente una línea recta en relación a la base de la nariz con respecto al mentón, y eso se le conoce clase 1, normoclusión o normal, ¿verdad? Tenemos la clase 2, donde la base de la nariz con respecto a el mentón está retraído, o sea, está vuelto para atrás, y en ese sentido se le conoce como clase 2, ya eso es una maloclusión, y se le conoce como retrognata. O sea, significa que su mandíbula está vuelta hacia atrás. Y la clase 3 es cuando nosotros tenemos, en relación a la base nasal, una proyección anterior de la mandíbula, y eso se le conoce como prognata. O sea, un desplazamiento más anterior de la mandíbula en un estado de reposo. Entonces tenemos los tres tipos de perfil. Ahora, aparte del examen intraoral, también tenemos el examen, aparte del examen extraoral, también tenemos el examen intraoral. Y en el examen intraoral tenemos la descripción de varias estructuras, según color, consistencia y textura, siempre. Labios, carrillos, paladar, istmo, lengua, piso de la boca, encía y dientes. Lo último que se evaluará desde el punto de vista de la evaluación clínica de un cirujano dentista, un médico odontólogo, este debe de evaluar los dientes de último, porque en la boca hay otras estructuras que sufren daños, cambios, que pueden ser importantes. Así que no solamente hay que enfocarnos en los dientes, hay que enfocarnos en todo lo que está relacionado locorregionalmente con ellos. Así que por eso tenemos un examen extraoral de previo y posterior tenemos un examen intraoral. Y para ello existe el odontograma y pues para identificar los cambios periodontales el periodonto. Hay que recordar que en la cavidad oral podemos encontrar o distinguir tres tipos de mucosa en relación a las zonas. Eso lo vamos a ver en la medida o en la justa medida que avancemos con los diferentes tejidos, y esos son revestimiento, masticatoria y especializada. La de revestimiento es simplemente cubrir el tejido conectivo, por ejemplo, piso de la boca. Masticatoria es resistir el trauma constantemente de la masticación por la consistencia de los alimentos, por ejemplo, paladar duro. Y la especializada es aquella que nos permite distinguir algún tipo de sensación que ningún otro puede. Por ejemplo, la lengua con sus papilas gustativas o corpúsculos gustativos y también un poco el paladar blando. Obviamente, cada una de ellas tiene características distintas y ubicaciones diferentes. Esos dos aspectos son sumamente relevantes. A continuación vamos a ver un video acerca de la evaluación intraoral.
Aquí tenemos la lengua, la vascularización, las carúnculas, desembocaduras de glándulas salivales mayores, el piso de la boca, la encía, los dientes. Ahí vemos la vascularización, el exceso de saliva que se está produciendo. Aquí estamos ya en el paladar duro. Aquí tenemos lo que serían las rugas palatinas, los dientes, alguna restauración temporal por ahí. Estamos viendo la encía y los dientes. Vemos que se nota menos la vascularización del paladar duro porque es una mucosa es una mucosa masticatoria, así que tiene densas capas de queratina. Aquí vemos una proyección exofítica parecida a un torus. Aquí tenemos el rafe palatino medio. Aquí tenemos el surco, fondo de surco alveolar. Aquí la encía. Ven como claramente la vascularización es distinta. Esta vascularización es diferente porque aquí hay más capas de epitelio y aquí hay menos. Como aquí hay más capas de epitelio, lógicamente aquí se va a traslucir menos el tejido conectivo. Al haber menos capas de epitelio acá, aquí se trasluce muchísimo más. Aquí tenemos el plano de oclusión, de masticación del paciente. Ahí, la oclusión. Aquí un poco de fluorosis dental, esa línea blanca. Ahí la lengua, los bordes laterales de la lengua. Ahí vemos las papilas, parece como una alfombra o una sábana. Podemos distinguir entre las papilas filiformes y las foliadas, que son las que son un poco más rojitas. En este sentido, vamos a enfocar mejor. Ahí está la lengua. Y pues esto ha sido todo por esta vez. Ha sido como siempre un gusto con ustedes compartir este video tutorial.